sería el número de lechones que nacen al parto por cada cerda. Ha habido una mejora genética y cada vez tenemos cerdas más hiperprolíficas. Todas las cerdas son hiperprolíficas, quiere decir que tienen un número de lechones elevado. Incluso cuando menos tenía 12, tenía 13, tenía 14, pero es que ahora tengo cerdas que me están en un parto teniendo 20, 22 lechones, que es una barbaridad. Son muchos lechones en un parto. Pensando que luego esa cerda, a lo largo del año, puede tener 2,1, 2,2 partos al año. O sea que las cerdas las tengo o gestantes o lactando, sin parar. Porque al poco que los desteto, a los pocos días vuelve a salir en celo y la vuelve a inseminar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, está en un periodo productivo muy activo. Esta imagen simplemente es para mostraros que desde el 2013 al 2023 ya se incrementó en una cierta cantidad el número de lechones nacidos por cerda y año. La línea naranja es el número de lechones nacidos vivos, porque no todos los que nacen vivos. Y esta línea verde es el número de lechones destetados. Quiere decir que desde la línea azul hasta la línea verde son lechones que o no han nacido vivos o se han muerto durante la lactancia. ¿Sí? Entonces, quiere decir que por cerda y año, aquí tengo una media de 16,6 nacidos, 15 vivos y terminan destetando 12,7. Fijaros que mi objetivo es que destete la mayor cantidad de lechones posibles. Y si esos lechones están bien, fantástico, porque luego arrancarán bien y crecerán. O sea, mi objetivo productivo como productor, si estoy trabajando en una granja de cerdas reproductoras, es tener cuanto más lechones mejor. Vivos y con buen inicio. ¿De acuerdo? Bien, si nos miramos las pendientes, fijaros que la mejora cada año ha sido de incrementar 0,33 cerdos nacidos al año vivos, el incremento anual, 0,28 que son vivos, pero solamente 0,17 destetados. Por lo tanto, fijaros que si veis la cantidad de nacidos al año y la cantidad de destetados al año, que se convierte en una cantidad mucho más baja, parece que estamos haciendo mucho esfuerzo, pero luego al final tampoco ganamos tanto como destetados. O sea, la conclusión de todo este mensaje es que estamos teniendo cada vez más cerdas, pero cada vez tenemos una mortalidad más alta. Y eso no es bueno. Cada vez en las granjas tenemos mortalidades que pueden ser hasta un 25%, un 30% de lechones que mueren durante ese periodo inicial. Y eso es un aspecto que me está diciendo que la genética me está... Sí, claro. No, y esto también podéis interrumpirlo cuando queráis. Lo único que no llega al final. Sí. ¿Cuáles son las principales causas de muerte de esos lechones? Las principales causas de muerte de los lechones que mueren aquí. Porque los que nacen muertos generalmente es porque a lo mejor el parto de tantos lechones ha dilatado mucho, no siempre está ahí alguien atendiendo el parto, entonces pueden nacer o muertos dentro del útero grávido o porque se mueren durante el parto. Pues puede haber muertes por aplastamientos, puede haber muertes porque cuando yo tengo tantos lechones, los lechones, muchos de ellos nacen con menos de 1 kilo de peso. Imaginaos que tengo unos bebés prematuros que nadie atiende, que a lo mejor no toman el calostro y pasan frío, que no se mueven y que la madre los aplasta porque es un peso común. Los lechones vitales que enseguida salen, enseguida toman el calostro o los pones tú para que tomen el calostro. Pero cuanto más lechones tengo, menos peso tienen. Y el porcentaje de animales con bajo peso se incrementa. Y esos son los que luego se mueren. Por eso decía, ligaba mucho los incrementos en la prolificidad con la mortalidad. O sea que de alguna manera nos estamos pasando. Si yo tuviera que decir algo, diría, casi que prefiero que me nazcan menos y que me salgan mejor. ¿Vale? Pero en cualquier caso, otra de las informaciones que me son interesantes es decir que estas cerdas las llevo muy al límite. Por lo tanto, las tengo que cuidar bien. Desde el punto de vista nutricional. ¿Porque lo escucháis? A ver. A notas de la mortalidad se toman también cuando hablamos de mortalidad de animales que mueren durante el parto o que nacen. Generalmente se habla de morfinatos, de los que nacen muertos, y luego los que se mueren durante la... Pero por ejemplo se toman
No, pero sí que es cierto que las enfermedades todavía me afectan mucho más. Sí, para que lo sepáis, nosotros, por ejemplo, en España es un gran productor, pero su sanidad es muy baja. Vosotros sois un gran productor, pero vuestra sanidad es muy alta. Entre otras cosas porque tenéis unas condiciones que os favorecen. Estáis bastante protegidos. En cambio, nosotros estamos muy a la intemperie, ahí a nivel europeo, con mucha densidad de granjas, y es muy difícil mantener la sanidad. Porque si hay mucho movimiento de animales, pues es más difícil mantener la sanidad. Cuanto peor es la sanidad, más alta es la mortalidad también. O sea, yo lo asocio a los aplastamientos, a la debilidad del lechón, pero ese lechón débil es mucho más vulnerable cuando tengo un problema sanitario. Me podéis interrumpir cuando queráis, ¿eh? Cuando os hablaba de lechones pequeños, es esto. Es que yo puedo tener lechones que prácticamente incluso tienen, se llaman lechones con retardo intrauterino, que muestran esta convexidad del perfil de la cabeza y que hay que desecharlos porque son animales que no van a crecer. Realmente se quedan muy rezagados y realmente los dejan retrasados. Bien, vamos a empezar con la parte de alimentación. Hemos centrado el interés de cuidar bien la alimentación y tenemos diferentes etapas en la preparación de una reproductora. Cuando hablo de alimentación de primerizas, es que en toda granja de reproductoras yo sí que tengo un porcentaje de cerdas que tengo que reponer todos los años. ¿Vale? Y ese porcentaje de cerdas que tengo que reponer todos los años puede ser tan alto como que un 40 o un 50% de las cerdas, a veces, en las granjas las tengo que reponer todos los años. Por lo tanto, tengo que preparar a las futuras reproductoras, a las hembras que las voy a llevar a reproducción, las tengo que cuidar de una determinada manera. Y las tengo que alimentar no de la misma manera que alimento el resto de cerdos de matadero. Al resto de cerdos de matadero los llevo rápidos, los llevo de una manera eficiente, porque los voy a sacrificar con 110, 120 kilos, 130, dependiendo de los intereses del mercado. A las futuras cerdas reproductoras las voy a llevar más lentamente, las voy a inseminar posiblemente con un peso de 140, 150 kilos, y luego va a ser una cerda que me va a seguir creciendo a lo largo de su vida. Simplemente para que os situéis un poco de que yo empiezo con una cerda que puede tener 140, 150 kilos y voy a terminar con una cerda que a lo mejor me pesa 240, 250 kilos. ¡Guau! Es un monstruo, es una máquina. Y estas cerdas que son muy prolíficas son genéticas grandes. Y ahí tengo que cuidar todo ese proceso. Lo informo porque cuando veamos los requerimientos, veremos que los requerimientos nutricionales dependen de eso, de satisfacer el mantenimiento, satisfacer el crecimiento, satisfacer la gestación. ¿Vale? Entonces, en la alimentación de primerizas, lo que hay que hacer fundamentalmente es lo que os acabo de contar. No voy a dar detalles, pero sí que es cierto que su alimentación es diferente a los cerdos de engorde. Las llevo más lentas que los cerdos de engorde, porque me interesa fundamentalmente tener un animal que cuando comience su gestación, cuando comience a hacerle trabajar, porque tener una gestación, tener un parto, tener una lactación y luego volver a gestar, y luego es un periodo muy estresante, tengo que prepararla, tengo que asegurarme de que cuando empiece vas a tener una estructura esquelética fuerte, va a ser un animal que me aguante después, porque claro, después tiene problemas de aplomos, tiene cojeras, muchos problemas que le pueden surgir. Entonces, es una recría que generalmente se plantea para que vaya lento su crecimiento, es baja en lisina, no es alta en proteína, no quiero que crezca muy rápido el músculo, es elevado en minerales porque quiero asegurarme que su esqueleto sea fuerte. En los animales de matadero no me preocupo excesivamente por los minerales, sí, que tenga cojeras evidentemente, que cumplan necesidades, pero no me voy a preocupar por darle niveles de calcio. Voy muy rápido. Le incremento la cantidad de fibra. ¿A qué le das fibra? Luego lo veremos, pero es un animal que durante periodos más en gestación la voy a tener que restringir. Como le voy a tener que restringir, le voy a tener que dar poco alimento, empiezo a prepararle su tracto digestivo para darle fibra, para saciarla. Si alguno de nosotros quiere perder peso, lo mejor que puede hacer es empezar a comer lechuga, ensaladas, porque necesita fibra para llenar el estómago y engañar al tracto digestivo, para tener la sensación de que estás conforme. Entonces, las hembras consumirán bastante fibra durante determinadas épocas y la voy preparando para ese objetivo.
De primerizas no voy a decir nada más que ese objetivo. Las llevo lentas porque preparo un animal, la hembra, que va a trabajar mucho a partir de entonces. De hecho, puede ser hembras que si lo hago mal solamente tengan una gestación porque fracasen después de la primera lactación, y si lo hago bien pueden tener 4, 5 o 6 gestaciones. Y hacerlo bien o hacerlo mal me puede llevar a que mi porcentaje de reposición de las cerdas sea más alto o más bajo. Si lo hago bien, el porcentaje de reposición será bajo, tendré que gastar poco dinero en reponer a las cerdas. Si lo hago mal, estaré perdiendo animales que los he preparado y que solamente me han tenido una gestación. ¿Vale? La primera gestación la llamo las primerizas, porque tienen, posiblemente estaré utilizando términos que utilizamos nosotros y que a lo mejor aquí en Chile, en condiciones productivas, utilizan otros términos. Pero el que vaya a trabajar en porcino, que seguro que alguno habrá, ya se encontrará los términos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a dedicar un tiempo a la gestación y dedicaremos un tiempo a la lactación. A grandes rasgos, mis objetivos en gestación y en lactación serán diferentes. Esta diapositiva de alguna manera me marca cuál será mi motivación en cada uno de ellos. La gestación es el periodo más largo de los dos. Una gestación en las cerdas es muy sencillo de recordar cuánto dura, porque son 3 meses, 3 semanas y 3 días. 3 meses, 3 semanas y 3 días, por lo tanto es un periodo de 104, 105 días. Y en el caso de la lactación, después del parto, es un periodo cortito, que pueden ser 21 o 28 días. ¿Vale? Después de esos 21 o 28 días, cuando le quito los lechones, la hembra vuelve a salir en cero a los 4 o 5 días, y si consigo inseminarla de manera eficiente, vuelve a estar en gestación. Por eso os decía es que prácticamente encadeno gestación, lactación, gestación, lactación, gestación, lactación. El periodo más largo siendo la gestación. Mi objetivo aquí estará alrededor, en gestación, de conseguir de tener el mayor número de lechones viables, con un buen peso cuando nazcan y que sean bastante uniformes. Ese es mi objetivo de gestación. Mi objetivo de gestación es que al final de la gestación, cuando se produzca el parto, me nazcan los lechones, nazcan con buen peso y un peso homogéneo. Si tengo 22 lechones y son 22 conejos, pequeñarras, y que se me mueren en la mitad, cuando digo un 30% quiere decir que puede haber camadas en las que haya un 40% de mortalidad, es un fracaso, porque posiblemente también el 60% restante tampoco son muy vitales. Por lo tanto, mi objetivo está pensando en el lechón. Y luego me dicen aquí, controlar el consumo de la madre. Porque veréis que no voy a querer una cerda que se me engorde excesivamente durante la gestación. Luego veremos por qué. No quiero que se me engorde. Las necesidades no van a ser muy altas y si me paso, si me descuido, voy a terminar con una cerda al parto gorda. ¿Y por qué no quieres una cerda al parto gorda? Pues porque va a tener problemas de parto. Cuando llegue la lactación no va a comer, no va a producir leche, va a tener problemas de mastitis, o sea que va a tener un montón de problemas. Por lo tanto, sí que es cierto que en gestación, uno de los pocos mensajes que intentaré trasladar es que en gestación restringimos a las cerdas. Las restringimos. Necesitamos restringirlas. Y por eso el tema de la fibra, me va a venir muy bien. En lactación es un periodo muy corto en el que fijaros que fundamentalmente busco objetivos que están muy relacionados con la madre. Quiero que la madre produzca la leche y que los lechones crezcan, y quiero tener un buen número de cerdos destetados con un buen peso, pero aquí me está informando bastante sobre la madre, me está diciendo, cuida de la madre, cuida que no pierda excesivo peso, porque es que en gestación puede ganar mucho peso y en lactación lo pierde de una manera muy brusca. Entonces en la lactación es cuando aparecen los problemas de que pueden determinar que en un momento determinado pues, tenga una excesiva pérdida de peso, pérdida de condición corporal, y que no vuelva a salir en celo y a lo mejor tenga que restituir esta célula. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos objetivos. En gestación restrinjo, en lactación tengo que conseguir que coma todo lo posible y que pierda peso, porque lo va a perder, pero que no pierda excesivo peso. No quiero que en esos 28 días se me bloquee.
Bien, si nos vamos a gestación y intentamos determinar los requerimientos nutricionales, no sé si lo habéis determinado los requerimientos nutricionales de diferentes especies y cómo lo habéis hecho, o si habéis explicado el método factorial, ¿no? Entonces, la mejor manera que tenemos para determinar los requerimientos nutricionales de cualquier animal es utilizar el método factorial, que es muy práctico. Es decir, yo puedo, en un animal o en una situación, determinar siempre las necesidades de un animal como el sumatorio de todos aquellos requerimientos que necesitan su actividad. Por ejemplo, nosotros somos personas, bueno, nosotros a lo mejor algunos están en crecimiento, pero nosotros ya somos adultos. Y mis requerimientos son los de mantenimiento, los de mantenerme. Yo estoy perdiendo calor, y quizás un poquito de actividad física, porque voy a mi paseo o voy al gimnasio, lo que sea. Entonces, mi requerimiento sería mantenimiento más el de la actividad física. Una hembra que está en gestación tendrá unos requerimientos de mantenimiento que dependerán de su peso. No va a necesitar lo mismo una cerda más pequeña que una cerda más grande. Las cerdas más grandes requieren más mantenimiento. Y le voy a poner todos los requerimientos de todo aquello que está haciendo. Va a tener unas necesidades, porque estará desarrollándose el útero grávido, asociadas al útero grávido, y va a tener unas necesidades para su crecimiento, porque os he comentado que estas cerdas siguen creciendo. ¿Vale? O sea que no es que terminen con... los animales que llevo al sacrificio los llevo con 120 kilos, pero es que a los cerdos, si los dejo, puedo terminar con un cerdo de 250 kilos. O sea que, ellos siguen creciendo. ¿Por qué los sacrifico con 120, 130? Porque llegar hasta 250 es tremendamente costoso. ¿Vale? Entonces la cerda me sigue creciendo. Por lo tanto, el método factorial me dice que a esta cerda le tengo que dar mantenimiento, le tengo que dar las necesidades de gestación y le tengo que dar las necesidades para crecer. Si tuviera un deportista de élite, pues tendría las necesidades de mantenimiento más toda la energía que está dedicando para ese esfuerzo. Y cuando veamos la estación, serán hembras que tendrán las necesidades de mantenimiento más las necesidades para producir leche. ¿De acuerdo? Bien, esta diapo es muy heavy, pero básicamente es para mostraros las necesidades de energía. Importante, siempre empiezo por la energía. En todas las especies, los requerimientos, empiezo por la energía. ¿Por qué? Porque los animales comemos por energía, consumimos por energía. Y siempre fijaré las necesidades empezando por la energía. Luego ya miré a la proteína, miré a los aminoácidos, miré al resto de nutrientes, pero empiezo por la energía. Y esta imagen simplemente me voy a quedar con lo más simple. Tiene 4 figuras. En la parte de abajo tengo las cerdas multíparas, las grandes, conforme van en segunda, tercera, cuarta gestación, que se van haciendo cada vez más grandes. En la parte de arriba tengo las primíparas. La cerda muy bonita, que empieza muy redondita, con 150 kilos porque la he preparado muy bien. Y luego cuando voy a la granja y veo una cerda de cuarta o de quinta gestación, ya las veo más grandes, pero las veo más huesudas, porque van ganando peso, pero también van perdiendo reservas. Por eso digo que son bonitas, porque las preparo tan bien que empiezan muy bien redonditas, con sus reservas grandes. Pues bien, y en la parte de la izquierda tengo las tradicionales, las que tenían menos prolificidad, y en la parte de la derecha tengo las hiperprolíficas. Bien, cuando me miro cada una de estas figuras, tengo una parte de abajo de los requerimientos que son mantenimiento de energía, que es esta parte gris. Otra parte que son los requerimientos en verde, que es el crecimiento de la hembra, en energía. Y otra parte de naranja, que son las necesidades de requerimiento para el útero grávido, para los lechones, para la gestación. ¿De acuerdo? El método factorial me dice que las necesidades energéticas, que sería la parte más alta, es el sumatorio de las 3. ¿Entendemos? Es el sumatorio de las 3. Lo importante de aquí en la energía es que veáis que las necesidades de mantenimiento en energía son las más altas. En una cerda grande, claro, es lo alto que es las necesidades energéticas de mantenimiento. Una cerda multípara sigue creciendo, por lo tanto tiene unas necesidades energéticas para crecer. Cuando digo crecer, quiere decir en su cuerpo, independiente del útero grávido. Y luego, otra parte interesante que ocurre en todas las especies es que las necesidades de gestación, la parte de gestación, no es lineal, sino que se incrementa de manera exponencial al final de la gestación. ¿Vale? Entonces,
En gestación, todas las especies me tengo que preocupar sobre todo al final de la gestación. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de la gestación al principio ahí tengo la mórula, los primeros crecimientos que son insignificantes desde el punto de vista nutricional. Pero ojo al final del último mes, las últimas semanas, ahí es donde está creciendo, ahí es donde se incrementan las necesidades. ¿Vale? ¿Entendemos? Por lo tanto, en términos energéticos, fijaros que una multípara es más alta que una primípara porque pesa más, etc. Bien, lo que hemos dicho al principio, en gestación, estas necesidades energéticas son relativamente bajas en relación a lo que el animal quiere comer. Para que lo hablemos de alguna manera y tengáis la sensación de datos, yo puedo tener una cerda que en lactación esté comiendo 7 o 8 kilos, haya llegado incluso hasta 9 kilos, y que cuando llegue la gestación, después del parto, la quiera bajar hasta 2,5 kilos. Y ya no quiere. Ya le digo, vengo de 9 y ahora me vas a dar 2,5, 2 y algo, entonces la estoy restringiendo. Pero le quiero dar 2,5 porque las necesidades energéticas son las que os he comentado, son relativamente bajas. Si en lugar de comer 2,5 me está comiendo 4, la diferencia entre 2,5 y 4, ¿dónde irá? Irá a grasa. Como nosotros, si comemos mucho, al final se nos acumula la grasa en el cuerpo, que es la manera de acumular la energía. Y por eso hablaba de que tengo que prevenir tener una cerda que cuando llegue al parto esté gorda, por todo lo que he comentado anteriormente. Por lo tanto, fijaros que busco evitar el excesivo engrasamiento y aquí os pongo los motivos que había comentado anteriormente. ¿Algún comentario en relación a los tipos de dietas? En Europa, nosotros utilizamos habitualmente dietas para gestación bajas en energía. Bueno, y en cambio en Estados Unidos, y aquí en Chile no lo sé, cosas que aprenderé conforme visite a las empresas estos días, en Estados Unidos utilizan dietas muy concentradas energéticamente. ¿Podéis intuir por qué? ¿Por qué los americanos en Brasil, allí donde fundamentalmente utilizan los ingredientes que ellos producen, utilizan dietas más concentradas? ¿Eso ocurre por qué? ¿Por el tipo de producción? ¿Por el tipo de producción de porcino o de los ingredientes que ellos tienen? ¿Cuál es el principal cereal que se produce en América? En grandes cantidades, que exportan por todo el mundo. Maíz. ¿Cuál es el principal ingrediente proteico que tienen ellos? Los brasileños, los argentinos, en cantidades industriales, y exportan a Europa. Soja. Las dietas americanas son de maíz, soja. No se complica la vida. Maíz, soja, maíz, soja. Son ingredientes muy concentrados, buenos, y no se preocupan. Para ellos, encontrar ingredientes fibrosos es más complicado. En cambio, para nosotros, tenemos disponibilidad de ingredientes fibrosos, trabajamos con otro tipo de ingredientes, productos, mucho más variable, y nos vamos hacia los ingredientes, hacia dietas menos concentradas. Estas dietas son más óptimas que estas otras. Cuando son más óptimas, pero si hace falta, le permito comer más. ¿Vale? Si yo tengo que restringir a un animal, ¿qué dieta le daríais? ¿La más baja o la más alta? La más baja porque le va a saciar más. Va a ser más voluminosa, le va a llenar el estómago, el animal va a estar más relajado. En cambio, si tú te dedicas a restringirte comiendo bollería, pues al final es que sufres porque estás deseando comer más. Porque no te llena el estómago. Si lo sustituyes por ensaladas, pues tienes una sensación de saciedad muy grande. Sí. ¿Y eso que coman menos no repercute en el líbido del animal? Estoy en fase de gestación. Estoy ya con el animal gestante. ¿Te refieres a la salida en cero? Sí. Sí, no, mi preocupación sobre la salida en cero vendrá después de la lactación. Por eso decía, en lactación intentaré que coman todo lo que puedan para que no pierdan excesivo peso. Ahí sí que estaría de acuerdo cuando tú me dijeras, cuando veamos la lactación,
si pierde mucho peso, ¿eso me puede afectar a la reproducción? Te diría sí. Aquí en gestación no, aquí ya está gestante, aquí estoy gestionando las reservas. Quiero que gane lo que tiene que ganar, no quiero pasarme. Porque es que cuando veamos los picos de sierra que se producen es que cuanto más gane en gestación, como ha pasado, más perderá en la gestación. Porque un animal que lo llevo una hembra que la llevo muy gorda al parto, luego le cuesta mucho empezar a comer. En cambio, si la llevo restringida, en el peso ideal, después del parto, le podré acumular unos incrementos de consumo muy grandes. Sobre todo si le he puesto el tracto digestivo grande, con fibra, para que esté preparado para comer mucho. Es otra estrategia. Tú preparas un tracto digestivo grande, con fibra, para que cuando llegue el momento de consumir le puedas dar la dieta en cantidades más altas. Entonces el tema del reproductivo lo veo al final de la lactancia, que ahí puede interesar. Simplemente por curiosidad, cuando yo comparo dietas concentradas con dietas fibrosas, veréis que al final estas dietas fibrosas me permiten un mayor consumo en lactación, me permiten incluso un mayor peso debido de los lechones al destete. Ya veréis las tablas y luego las tenéis, no vamos a perder mucho tiempo porque yo creo que lo importante es dejar diferentes mensajes que pueden ser interesantes. Os hacéis una idea, claro, si no habéis visto producción porcina os estáis imaginando a los cerdos de alguna manera, pero no sé si lo conseguiremos. Vosotros me vais diciendo. Y todo este tema de fibra me permite asegurar el bienestar animal, porque un animal que restrinjo a base de fibra se siente mejor e incluso facilita el evitar el estreñimiento. Es uno de los fenómenos que suele ocurrir al final de la gestación. Perdona que todavía hay. Sí. Que tengo entendido que en Europa ya están pasando al modelo sin jaulas. Sí. ¿Cómo se aseguran que la cerda consuma toda la energía que necesita? Es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Porque hace años que se trasladó el quitar las jaulas. Yo creo que aquí todavía tenéis las cerdas en gestación durante toda la gestación. Allí lo que se hace es mantener las jaulas durante los primeros 30 y tantos días, hasta que nos aseguramos que realmente está en gestación, porque van con el ecógrafo y aseguran que está en gestación, y cuando están en gestación se trasladan a patios. ¿Vale? Entonces, hay diferentes maneras de tenerlas en patios, y el gran reto estaba en ese, porque cuando dice, yo quiero asegurar el bienestar, pero luego me las llevo a un patio donde las voy a restringir, y las más grandes van a comer mucho y las más flojas van a comer menos. Y entonces hay peleas entre ellas. Y ese era un reto bastante importante. Entonces hay diferentes sistemas. Hay sistemas de alimentación electrónica, en el que las cerdas entran como si fuera una jaula, se posicionan en la entrada y la que entra, en función del sucro tal, le cae el pienso que le corresponde. Y cuando sale, la otra ya entra y se van sustituyendo. Esa es una manera de consumir. No es buena del todo porque se montan unas peleas ahí en la entrada complicadas. Puedes asegurar la alimentación individual. Y hay otros sistemas que parecen más interesantes porque desde el punto de vista del bienestar también es mejor, que es un sistema en el que está preparado como si fueran jaulas. Los animales se colocan en su sitio y les cae el pienso y entre ellos no se puede competir. Y cuando quieren entran y comen, cuando quieren entran y salen. Entonces, aseguras de alguna manera que les ofreces la cantidad de pienso que requieren. Es verdad que tienes que asegurar lotes muy parecidos en peso para saber lo que le estás dando a cada lote. O sea, conviene no mezclar animales muy diferentes, pero puedes asegurarlo más o menos. Pero sí que es la etapa delicada de la gestación sin jaulas, que es algo que nosotros allí llevamos prácticamente, posiblemente unos 15 años, y que aquí llegará antes o después, porque las cosas son así. Antes o después hay una presión social preocupándose por las jaulas. Ahora en Europa hay la idea de querer producir todos en jaulas. Y pues las maternidades en jaulas, todo es complicado. Bien, ahora, antes hemos visto la energía. Ahora vemos la proteína. Fijaros que os decía, siempre que hablemos de requerimientos nos centraremos fundamentalmente primero en la energía. Y luego ya nos vamos a la proteína, a los aminoácidos.
al fósforo, al calcio, a los diferentes nutrientes. En términos de gestación, me interesa mostraros las necesidades de lisina. La lisina sería el primer aminoácido esencial, limitante, que habitualmente utilizamos. Y os muestro la misma figura de antes, pero para la lisina. La misma figura. Abajo están las multíparas, arriba están las primíparas, en la parte izquierda están las tradicionales, en la parte de la derecha están las hiperprolíficas, aquellas que me producen muchos lechones. Durante la gestación, fijaros que la barra gris, que antes era muy grande, en el caso de la lisina es muy pequeñita. O sea, las necesidades de lisina para mantenimiento son muy bajitas. O sea, yo como persona adulta no necesito comer mucha proteína. Las cosas que quiera hacer músculo, ir al gimnasio y tal. Pero como mantenimiento, mis necesidades proteicas son bajitas. Un niño no, un niño está creciendo. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, la columna verde es mucho más grande que lisina. Y los incrementos que se producen durante la gestación son mucho más grandes también. De manera que lo más interesante de esta figura, en relación a la lisina, es que, por ejemplo, las vivíparas tienen unas necesidades de crecimiento de lisina más altas que las multíparas, porque están creciendo más en músculo que las multíparas. Y el dato más interesante es que se produce un incremento a lo largo de la gestación que era más elevado que el que se producía la energía. ¿Vale? O sea, que en términos de necesidades de gestación, tanto para la cerda como para el resto de especies, podríamos decir, yo me tengo que preocupar de los requerimientos, sobre todo al final de la gestación, y debería de pensar que los requerimientos al final de la gestación, como se está desarrollando el crecimiento de los fetos, se incrementan sobre todo en proteína. ¿Vale? Se incrementan sobre todo en proteína. Por lo tanto, yo no le puedo... Sí que puedo porque lo hacemos así, pero sería ideal poder darle dietas diferentes a lo largo de la gestación. Dietas en las que progresivamente las fuera haciendo más proteínas, les diera más concentración de lisina. O sería ideal que a las primíparas les diera las dietas más concentradas en proteína, porque estoy viendo que tiene mayores requerimientos en proteína. ¿Entendemos? O sea, me voy al origen de por qué tengo unos requerimientos energéticos o aminocídicos y configuro las dietas. Otra cosa es que luego en la práctica lo puede hacer. Y ya os anticipo que en la práctica no lo puede hacer. No lo puede hacer porque no soy capaz de darle dietas diferentes a todos mis animales de la granja. Tengo un silo, tengo unos distribuidores y luego tengo un montón de cerdas, primíparas y multíparas, todas mezcladas, y les tengo incluso lotes con diferentes estadios de la gestación y no puedo tener piensos diferentes en la granja. Entonces lo único que puedo hacer es darle más pienso o menos pienso. E intentar darles piensos concentrados a sabiendas de que algunos animales no lo necesitan. ¿Seguís? Pierdo dinero. Pero en términos logísticos, en la granja lo termino haciendo así. O sea, yo puedo decir lo que quiera aquí. Sería ideal, pero el de la producción me dice, no me vengas con historias porque te puedo poner 5 silos. Y te puedo poner 5 cadenas de distribución. Lo único que pueden hacer a veces es que pueden poner nutrientes on top, que se dice. Si tú tienes mucho personal, en un momento determinado puedes poner una cierta cantidad de proteína o nutrientes, aminoácidos o un corrector on top, se dice encima, como si fuera un dressing, como si fuera algo añadido encima del pienso de aquellos que lo necesitan. Vivíparas, final de la gestación. ¿Entendemos? ¿Me seguís más o menos? Mucha información. Así toda de vez. ¿No? Y esto es lo que os comentaba. Como la energía se incrementa, la lisina se incrementa todavía más, al final tengo unos piensos que van variando a lo largo de la gestación. Que sería ideal que fueran diferentes, pero que en la práctica no puedo modificarlos. Al final lo que hago es esto, son curvas de alimentación. Al principio de la gestación les puedo dar un poquito más, porque vengo de un pienso, los animales consumen mucho y de alguna manera quiero preparar los animales en una restricción. Generalmente luego bajo a unas cantidades de kilogramos, que fijaros que son 2 kilos, 2,5 kilogramos de pienso, que es un poquito, sabiendo que habían consumido 6 o 7. Entonces las estoy restringiendo mucho. Y luego al final de la gestación les vuelvo a subir la cantidad de pienso.
con el mismo pienso. Pero ya os digo que lo hago por motivos logísticos, porque no puedo tener tiempos de diferente composición, aunque me gustaría poder tenerlos. Esto lo encontraréis escrito, así no perdemos tiempo. Y nos vamos a la alimentación en lactación. ¿De acuerdo? La alimentación en lactación. Fijaros que en gestación decíamos 3 meses, 3 semanas y 3 días. En lactación es un periodo cortito, porque yo tengo un parto. Pueden ser que tenga 14, 15 lechones, puede ser que tenga más, incluso más lechones que el número de pezones que tiene la hembra. Y yo no puedo tener una cerda con más lechones que el número de pezones. Y por lo tanto tendré que reubicarlos, tendré que generar nodrizas, tendré que darles una alimentación artificial, algunos excedentarios, pero me puedo encontrar en esa situación. Y tengo una cerda que va a tener lechones que pueden pesar 1,2 kilogramos, 1,3 kilogramos, los buenos 1,4 kilogramos, los malos 0,800, relativamente variables, y que van a terminar al final de la lactación, después de 21 o 28 días, voy a tener una camada en la que los lechones terminarán con 5, 6 kilos, los buenos pueden terminar con 7, 8 kilos, si es una lactación un poquito más larga, pero fijaros que en 21 días esa madre puede tener 14 lechones y los ha hecho pasar a todos de 1 kilo a 5, o de 1 kilo a 6. Hay que producir mucha leche. Y ahí el objetivo es que produzca cuanto más leche mejor, y para que produzca esa leche tendrá que comer mucho. ¿Sí? En un periodo relativamente corto, porque 21 o 28 días se nos pasan enseguida. ¿Sí? Y enseguida después los destetaré y volverá a la fase de gestación. Entonces, fijaros, esta tabla simplemente hay mucho dato, pero es para mostrar niveles de producción. El nivel de producción de uno es aquella situación en la que uno consume lo que necesita para mantenimiento. Imaginaos que yo soy un profesor vago que no hace gran cosa. Yo debería de consumir mis necesidades de mantenimiento, porque si no hago gran cosa, mis necesidades energéticas son las de mantenimiento. Mi nivel de producción sería de 1. ¿Vale? Un nivel de producción de 2 es aquel en el que estás consumiendo o produciendo el doble de lo que requieres para mantenimiento. ¿Sí? Nivel de producción de 3, muy alto. Por ejemplo, un ciclista en el Tour de Francia que hace un gran esfuerzo puede tener que consumir y tener un nivel de producción de 4 o de 5. Porque hace un esfuerzo tan grande durante una etapa que requiere un consumo de energía de 4 o 5 veces las necesidades de mantenimiento. Pues bien, cuando yo comparo diferentes especies, al final de la gestación estamos en niveles de producción de 1,1 o 1,2, relativamente bajitos. Porque es lo que había comentado anteriormente, en gestación no hay unas necesidades energéticas muy altas. Pero en lactación me puedo ir a niveles de producción de 3 o de 5. El vacuno de leche, que es un animal de alta producción lechera, puede alcanzar niveles de producción de 5. En la cerda nos vamos a niveles de producción de 3,5. Estos niveles de producción son más altos cuanto mayor es la prolificidad. En el caso de la mujer pasamos de 1,1 a 2. ¿Vale? Porque habitualmente tienes un bebé. Sí, las necesidades incrementan, pero no sería lo mismo tener 3. Que están demandando mucho más. Por lo tanto, fijaros que en pocos días paso una cerda de 1 a 3,5. Como media. Por lo tanto, fijaros que el reto que representa para ella tener que pasar a tener que consumir mucha energía porque está produciendo mucho. Pero fijaros que me estoy, de alguna manera, llevando en pocos días a un animal a unos niveles de exigencia bastante altos. Por eso os decía de que en gestación ganan peso, pero controlo su incremento de peso y en lactación inevitablemente lo perderá. ¿No puedes conseguir que no lo pierda? Si yo fuera capaz de que comiera todavía más, no llegaría a perderlo, pero como no soy capaz de que consuma todo lo que yo quiero, le va a tocar perder peso. Sí o sí. ¿Vale? Entonces, en la lactación, fijaros que tengo una etapa inicial que es la producción de calostro, de un día a unas horas más, en el que los lechones consumen a voluntad. Cuando veamos los lechones le dedicaremos un tiempo a la toma de calostro y el resto es la producción de leche
en el que los lechones consumen por secuencia de amamantamiento. Cuando van todos, se produce la descarga de leche, consumen, cuando terminan de consumir ya dejan a su madre tranquila y van en diferentes secuencias. ¿Vale? Una cosa importante es que cuanto mejores son los lechones, mayor es la producción de leche. Porque cuanto mayor es la demanda que generan los lechones, en el masajeo de la ubre, en el tirando de ella, porque en realidad tiran de ella, cuando tienes una camada de lechones fuertes, la hembra está ahí que prácticamente me la mueven. Están todos tirando de ella. Eso me dicen, las canciones largas, bueno, para los lechones fantásticas, pero para la madre, no. Y tengo que pensar en el bienestar de la madre, porque al final tira mucho de ella. Finalmente se dice que para que gane 1 kilo de peso lechón, tiene que producir 4 kilogramos de leche la madre. Esa es la relación. Yo puedo estimar cuántos kilogramos de leche me ha producido la hembra, sabiendo que por cada kilogramo de ganancia de peso de la camada se ha necesitado producir 4. Entonces fijaros que la producción de leche, aquí os pongo de alguna manera un cuadro que es interesante, porque me dicen, la producción de leche de la madre dependerá de la plasticidad de la camada. Si yo tengo una camada de pequeñitos, de estos que decía, canijos, que son poco móviles, poco vitales y poco demandantes, esa cerda no va a producir leche. Bien, porque ellos no tiran de la madre. Pero si tengo una camada buena, inducirán que la cerda produzca más leche. Entonces esto es un objetivo importante. Yo a una cerda buena le puedo de alguna manera limitar su producción si le pongo una camada muy débil. Puede ser en un momento determinado que quiera hacer una nodriza y cuando está produciendo mucho le introduzca los lechones más débiles, entonces los arranca bien. Pero de inicio puede ser que limite su producción. Por lo tanto, esto es un condicionante de la producción de leche. Una buena camada tira de la producción de leche. Luego los otros condicionantes son 2. Uno, que tengo que conseguir que consuma todo lo que pueda. Lo tengo que conseguir. Eso es importante en el manejo de la granja. Y un buen profesional en la granja que me lo haga bien vale mucho, porque conseguirá esto. Y luego que las cerdas que a su vez son capaces de movilizar ese peso también me ayudan. Estas dos cosas se producirán. La energía de la leche vendrá tanto del pienso como de la movilización. Entonces las cerdas mejores son aquellas que comen mucho y además movilizan. ¿Sí? Tengo que conseguir eso. Ambas cosas. Entonces, desde el punto de vista de la producción, fijaros que aquí me dice la energía metabolizable que consumirá deberá de ser la de mantenimiento y factorial. Las necesidades para producir leche y luego menos el aporte que tengan las reservas de grasa. Bueno, las reservas lo que hacen es de comodín. Allí donde no llegas tú con el pienso, ya llegará la hembra, movilizando reservas. Cuanto más alto sea el consumo, menor será la movilización. Si menor es el consumo, mayor es la movilización. Desde el punto de vista de los objetivos productivos, yo intento maximizar la leche, intento optimizar la ingestión, que consuma todo lo que pueda, e intento controlar las reservas. No quiero que movilice mucho peso. Quiero que movilice, pero no quiero que movilice excesivo peso que me comprometa lo que antes me preguntabas. Porque si me moviliza mucho peso, en esa etapa no saldrá en celo a los 4 o 5 días. Cuando hablamos en mis clases de reproducción, de las necesidades de reproducción, es muy difícil fijar las necesidades de reproducción. Es como si fuera un estado de felicidad. Una hembra reproductora tiene que estar en un nivel energético en el que se sienta bien, pero si la limitas energéticamente, no te sale en celo, no te sale. Entonces es muy difícil. Aquí no puedo cuantificar porque 2 kilogramos de leche tantas necesidades energéticas. Pero en el caso de la reproducción, no hay un coste energético importante. Es como un estado de bienestar, de felicidad, de consumo suficiente como para que se produzca esa salida en cero. Si el animal está perdiendo peso porque no consigue consumir suficiente, las salidas en cero se retrasan. Entonces no consigo que salga en celo, ha perdido mucho peso, puede ser que tenga problemas y a lo mejor esa cerda tengo que llevarla al matadero porque no la vuelvo a tener gestante. ¿Seguís? ¿Más o menos?
Bien, esto es lo que os decía de los picos de sierra. Esta es la tira reproductiva que puede tener una cerda. Hay etapas en las que sube de peso y periodos cortos en las que moviliza reservas. Sube de peso a la siguiente gestación, moviliza reservas. Sube, moviliza. En líneas globales, termina siendo una cerda que cada vez pesa más. Pero que pesa más no quiere decir que tenga más reservas. Ya os digo, puedo empezar con una cerda muy bonita, redondita, con 150 kilos y terminar con una cerda que va desde el viaje prácticamente con 250 a 270 kilos, que la veo más grande, más autobús, pero más huesuda, menos retención de grasa, no es redonda, no tiene ese espesor de grasa dorsal. Y en este caso lo que me está mostrando es que cuando yo consigo alcanzar consumos de pienso en lactación altos, como 7 kilogramos, fijaros que son animales que no me pierden tanto peso y que no necesito que recuperen tanto gestación. O sea, los movimientos cortitos son aquellos que se producen cuando la cerda consume mucho pienso en lactación. Si no consigo que consuma tanto pienso en lactación, sino que consume menos, se producen unas caídas muy bruscas de peso en la lactación que luego tengo que recuperar en la gestación. Entonces, si me dijerais cuál sería la situación ideal, nos deberíamos quedar con las líneas continuas. ¿Por qué la cerda no va a querer comer? ¿Por qué la cerda no va a querer comer? Vamos a ver. Comentamos, bueno, como ya lo hemos dicho en alguna vez, si la cerda está muy engrasada en el momento del parto, es una cerda que le cuesta más empezar a comer. Por eso decíamos de restringir en gestación. O sea, si tiene un excesivo cantidad de grasa, a la cerda le va a costar más empezar a consumir. Mi objetivo, por lo tanto, es llevar a una ingestión de pienso que se parecerá a algo así. Estos son los días de lactación y esta es la imagen del consumo de pienso. Empezamos desde muy bajo, de prácticamente cero, porque alrededor del parto el animal se inhibe de comer. Es el parto. Está con sus dolores y no está consumiendo. ¿Vale? Y fijaros que es un animal que voy a llevar a consumos más altos poco a poco. Si yo en ese momento después del parto, después de que el animal ha salido de ahí con mucha hambre, le pongo todo el pienso que quiera, lo que puedo provocar es un problema, porque comería tanto que le provocaría un problema digestivo y a lo mejor la dejo clavada ahí. Entonces, la estrategia de alimentación generalmente al comienzo de la lactación es decir, yo te voy a llevar poco a poco hasta que cada vez más alcances consumos muy altos. Y por eso generalmente hablamos de que llevamos a las cerdas de una manera más o menos controlada a que aproximadamente a la semana alcance un consumo de 3,5 o 4 kilos. Y si alcanzo este consumo, ya después vendrán al libitum, conseguirá consumir más pienso. Por lo tanto, la estrategia de alimentación, si es por la predisposición de la hembra, ya os anticipo que si la cerda está gorda, me va a costar más que coma. Y va a ser una cerda que va a perder más grasa, y va a tener problemas de letritis, de mastitis, se llama metritis agalaxia, alrededor de ese problema y está muy asociado a este tipo de cerdas que han consumido mucho. Si no, conseguiré esto y conseguiré alcanzar lo máximo posible. Mi objetivo es llegar alto, porque cuanto más consuma, más leche producirá y menos movilizará. Nunca conseguirá consumir todo lo que necesita para producir leche, pero habré conseguido reducir la movilización de las reservas. Siempre es más barato producir leche con pienso que por grasa, que con grasa. ¿Vale? ¿Entendemos? Entonces, ¿cómo consigo que una cerda me coma mucho pienso en lactación? De aquí hay diferentes informaciones que me ayudan. Por ejemplo, me dicen, esta sería la imagen que os he mostrado antes de una curva. Ya estoy terminando las cerdas. ¿Ve? Y haremos un descanso. Ahí hacemos un recreo. Ahí hacemos un recreo. ¿Recreo de cuántos minutos? 10 minutos. Vale, tú mandas. Entonces, esta sería la curva de consumos. Es lo que voy buscando que alcance niveles altos. Y me dicen recomendaciones. Me dicen, incrementa poco a poco. O sea, no le des el pienso los primeros días al libitum, a voluntad. Porque si el animal se pone a comer
y se empacha el consumo, puede ser que te provoques un problema y lo bajes tanto que luego no vuelva a remontar. Entonces el incremento poco a poco. En gestación no sobrealimentar, en gestación dar fibra. Con la fibra consigo tener un tracto digestivo bien desarrollado para que consuma luego mucho queso. Bien amplio. Es capaz de consumir más si le doy fibra a nivel de gestación. Cuando alcanzo estos niveles, una alimentación al libitum. Tengo que asegurar el agua. Si me pongo en el comedero, el bebedero, y el animal está comiendo y bebiendo, o le añado el agua al pienso, en sopa, la hembra come mucho más. Si a vosotros os dicen vamos a comer, pero no te voy a dar agua, será la manera ideal de tenerlos controlados en el consumo, porque llegará un momento que digan, yo si no bebo, no como. O sea, cuando un animal come, bebe, pues si bebe, come. Este animal que produce mucha leche necesita mucha agua. Por lo tanto, si te pongo el bebedero en el comedero, se los facilitaré. Que puedo incrementar el número de comidas. Uno de los problemas que suele haber es el estrés térmico. Aquí no sé qué temperaturas alcanzaréis en vuestro verano, pero allí a veces tienes los 38, 39, 40 grados. ¿Y también? Muy bien. Una hembra de lactación que consume mucho, en periodo de calor, ¿vosotros coméis menos o coméis más? Menos, habitualmente. Alguno dirá, yo como siempre igual. Pero generalmente se come menos. La mejor manera de incrementar el consumo en hembras que les cuesta comer es darle varias oportunidades. En horas frescas del día, te voy a dar 3 veces en lugar de 2, implica manejo del personal. Pero solamente esa motivación de ponerle de comer le lleva a comer más. Y finalmente, si tengo que dar harina o pellet, generalmente comen más con gránulo que con harina. Porque está de alguna manera el alimento más compactado. O sea, son estrategias que me llevan a consumir más. Esto me lo salto y las conclusiones las tenéis. Las tenéis escritas y por lo tanto no las trataré. ¿Quieres que las lea? No,